Realmente estamos obligados a reivindicar el pensamiento latinoamericano en la persona de los intelectuales comprometidos con la creación de una epistemología, como lo planteó Dussel, crear una epistemología desde el sur, construir un pensamiento basado en nuestra propia historia que ha sido deformada por una concepción colonialista que no ha permitido que tengamos una conciencia plena para encauzar un proceso auténticamente libertario y crear la gran nación latinoamericana como lo soñó Simón Bolívar. Por eso rendimos este homenaje al recientemente fallecido profesor Enrique Dussel. Me corresponde ahora conversar sobre la importancia del encuentro que tuvieron los dos grandes líderes históricos de América Latina, como fue José San Martín y Simón Bolívar. Ese encuentro realizado hace 201 años, porque fue realizado el 26 y 27 de julio del año 1822. Es decir, que el año pasado, esa reunión de estos dos libertadores de América se realizó en Guayaquil y tuvo una gran importancia porque apuntaba hacia la necesidad de compatibilizar un rumbo a la revolución de América Latina. Como se sabe, los dos eran los libertadores de nuestra América, son los libertadores de nuestra América. San Martín había liberado a Argentina, a Chile y parte del Perú. Y Simón Bolívar había liberado lo que se llamaba la Gran Colombia. Realmente era necesario mantener la unidad de la fuerza militar y estructurar una visión geopolítica que le diera forma a la ruptura con el vínculo colonial, a la ruptura con el proceso de dependencia que durante tantos años había sido sometida nuestra América Latina. Y ese encuentro poco estudiado, poco valorado, nosotros tenemos que considerar que es la reunión más importante, el evento más importante que se ha dado en el proceso de construcción de la patria grande de nuestra América Latina. Por eso es necesario estudiar, no solo estudiar la importancia de este encuentro de Simón Bolívar y José de San Martín, sino colocarlo como un fundamento, como una referencia para asumir una postura antiimperialista ante la emergencia del intervencionismo, como es el caso de la llamada doctrina Monroe. De manera que la importancia que tiene este encuentro radica en haber logrado que los dos grandes libertadores de nuestra América se pusieran de acuerdo para seguir una orientación y para estructurar un proceso de unidad en torno a la liberación de nuestra América Latina e impedir la división de la fuerza militar, que era muy importante para vencer al Imperio Español. Los antecedentes de este encuentro, entre los antecedentes pudiéramos mencionar lo siguiente. Primero, un hecho importante que motivó esta reunión fue la liberación de la provincia de Guayaquil. Hay que decir que, si bien
todo el Ecuador no estaba liberado porque todavía Quito permanecía en manos del Imperio Español, y parte del Perú todavía estaba en manos del realismo. Sin embargo, Ecuador había logrado su independencia, era una provincia independiente. Por eso, Bolívar le encomienda a Sucre trasladarse a Guayaquil para, desde Guayaquil, preparar la defensa de Quito, que era parte de esa geografía, pero que estaba en manos de los españoles. Por eso, estos dos antecedentes, primero la liberación de Guayaquil y la llegada de Sucre, con la instrucción precisa del libertador Simón Bolívar de organizar la conquista de Quito, logró reunir una fuerza militar en Guayaquil, e incluso con el apoyo de San Martín, quien en ese proceso colaboró con parte del ejército del Perú, con 1.200 soldados que fueron puestos por órdenes de San Martín en manos, en el mando del general Sucre. Sobre este evento, sobre este encuentro realizado el 26 y el 27 de julio, hay que decir que fue un encuentro confidencial. Es decir, esto es un diálogo secreto. Nadie sabe lo que allí se discutió. Fueron 2 días de reunión entre Bolívar y San Martín para ponerse de acuerdo en el terreno militar y en el terreno político de cómo debía actuar el ejército y cuál debía ser el modelo político que debían asumir. Por eso, el escenario de este encuentro ha sido motivo de muchas especulaciones, Solo existe una fuente documental auténtica y confiable, que es la carta del general José Gabriel Pérez, quien era el secretario privado de Simón Bolívar, al cual Simón Bolívar le instruye que le informe al general Sucre sobre los resultados de esa entrevista. Es decir, ese es el único documento que existe, el informe del general José Gabriel Pérez. Pero, sin embargo, en el parte que asume José Gabriel Pérez hacia Sucre, es una información general, no es una información detallada, porque no era conveniente, por razones estratégicas, porque se estaba viviendo una guerra, develar los detalles, tanto militares como políticos, de lo que allí se había discutido. De manera que se plantea que en ese diálogo solo se discutieron 2 aspectos centrales. Primero, el rumbo de la campaña del sur, porque todavía quedaba en manos de los españoles parte del Perú. Aunque Lima había sido liberada, todavía los realistas se habían atrincherado en la sierra peruana hacia el Cusco y mantenían ese bastión como único reducto que le quedaba a los españoles en América Latina. Es decir, ya se habían logrado todas las batallas importantes, como por ejemplo en Venezuela la batalla de Carabobo, por ejemplo.
faltaba librarse la batalla de Pichincha en Quito y por supuesto la batalla que cerró el proceso de independencia, que fue la batalla de Ayacucho en el Perú. Pero en ese diálogo había preocupación tanto de San Martín como de Simón Bolívar sobre la evaluación de la fuerza patriótica para triunfar en la campaña del sur. Había necesidad de que estos dos grandes líderes pudieran llegar a un acuerdo para integrar los dos ejércitos, el ejército de San Martín del Perú y el ejército bolivariano, para lograr derrotar a ese reducto español que todavía se encontraba atrincherado en el Perú. Y el otro punto que se discutió en ese encuentro fue un cruce de opiniones, un debate sobre el modelo de gobierno que debía asumir el Perú una vez liberado. Por supuesto, en términos generales, podemos decir que esa entrevista, a pesar de que se realizó entre los dos líderes que tenían posturas distintas en algunos aspectos, lograron compatibilizar, ponerse de acuerdo, y se puede decir que fue un encuentro que se logró la concordia y se logró el espíritu unitario para, en términos de la liberación del continente, avanzar en una sola línea. Se sabe que San Martín, por supuesto, San Martín se puso a la orden de Simón Bolívar y puso su ejército al servicio de la jefatura de Simón Bolívar. Es decir, San Martín reconoció la grandeza del libertador Simón Bolívar para dirigir, para tener un solo mando del ejército latinoamericano. Y por otra parte, sobre el modo de gobierno, la forma de gobierno, había una gran diferencia, había una contradicción muy fuerte entre San Martín y Bolívar. Sabemos, se dice, San Martín defendía un modelo monárquico y proponía que se escogiera un príncipe independiente, un príncipe europeo que pudiera encargarse del gobierno del Perú. Señalaba que no había madurez en el Perú, que no había madurez para un gobierno, un tipo de gobierno democrático. Y por eso proponía una monarquía. Pero la fuerza argumental tan fuerte y tan decidida del Libertador, quien ya en 1819, en el Congreso de Angostura, ya había delineado un modelo de gobierno democrático, un gobierno participativo, y fue tan contundente la argumentación del Libertador, de Simón Bolívar, que lo que se decidió allí fue el gobierno republicano que proponía Bolívar. Porque ya Bolívar había desarrollado esas ideas sobre el modelo de gobierno, ya lo había discutido ya en 1819, y ya de alguna manera estaba en práctica en la República Venezolana, perdón, en Venezuela y en Colombia. En ese momento era Venezuela y
y Colombia. O sea, que no era, digamos, no era un solo gobierno, sino que se estaba en discusión para adoptar el modelo republicano. Por eso hay que salirle al paso a algunos relatos perversos que algunos historiadores tratan de hacer ver que en este evento hubo una confrontación entre los dos líderes y tratan de victimizar, tratan de colocar a San Martín como un líder pacífico, un líder democrático y que fue prácticamente superado por Bolívar, que le impuso una concepción sobre el gobierno, sobre el modelo de gobierno, y que se impuso para dirigir el ejército. Totalmente falso, porque esos relatos sobre la contradicción entre Bolívar y San Martín son especulaciones de una parte del antibolivarianismo que existía en ese momento, que trataban de crear división entre en el bando patriota por razones de mezquindad, por una corta visión de lo que era la unidad latinoamericana. Por eso hay que rescatar la unidad que se dio a pesar de la diversidad que había entre algunas posiciones, como era fundamentalmente el modelo de gobierno, pero hay que rescatar la grandeza de estos dos grandes líderes que lograron ponerse de acuerdo sobre la estructura de un modelo de gobierno para América Latina, que no cayeron en la tentación de la división y que pusieron por encima de sus posiciones individuales el interés de la patria grande, de la patria América Latina. Pero este relato antibolivariano, estos relatos perversos, se han basado en lo siguiente, en que a raíz de esa entrevista, inmediatamente que culmina la entrevista, San Martín decide retirarse de la vida política y de la vida militar. San Martín renuncia a un título que le había otorgado Lima, el Perú, le había otorgado el título de protector, y él tenía el título de libertador de Argentina y de Chile, y decide renunciar al mando del ejército y renunciar a la vida política. Por eso la narrativa antibolivariana trata de sacarle provecho a esta circunstancia del retiro de San Martín para colocar a Simón Bolívar como un factor de presión, de autoritarismo, un líder autocrático que llevó a San Martín a esa decisión. Sin embargo, pudiéramos hablar de tres hipótesis importantes del retiro de San Martín. La primera hipótesis que manejan los historiadores es el poco arraigo latinoamericano que tenía San Martín. Como se sabe, San Martín, a la edad de 6 años, había llegado a España y había vivido en España y a los 19 años había entrado al ejército español, había combatido en el ejército español contra el napoleonismo, es decir, que había hecho carrera militar en
en España. Sin embargo, cuando regresa a la Argentina, decide incorporarse al ejército anticolonial, al ejército patriota. Pero San Martín tenía un arraigo europeo, había sido formado en Europa. Esa es una hipótesis que se maneja para un poco explicar por qué no sentía ese compromiso de vida con la causa de la independencia. La otra hipótesis que se maneja es la personalidad altruista y el desprendimiento de San Martín hacia el poder. Es decir, no era un hombre apegado al ejercicio del poder. La otra hipótesis que se maneja sobre el retiro de San Martín es la pérdida de apoyo que había venido sufriendo su liderazgo, que venía en un proceso de desgaste por las pugnas internas que le había producido su desarrollo como militar, básicamente en la Argentina. Es decir, que todas esas contradicciones que había tenido en el ejército, comenzando por su patria Argentina, luego en Chile y luego en Perú, habían producido cierto desgaste de su liderazgo y sentía dudas sobre la capacidad de mantener la gran responsabilidad al frente de la contienda que se estaba viviendo. Bueno, ahora es importante entonces que la historiografía emancipadora rescate este hecho del retiro de San Martín de la contienda como una posición respetable hacia un militar de alto rango que decide en un momento determinado colocar la jefatura del proceso de liberación en manos de un libertador tan grande, tan destacado como lo fue Simón Bolívar, secundado por Antonio José de Sucre. Es decir, ese es un reconocimiento de San Martín a esa capacidad militar y política de estos dos grandes líderes. Por lo tanto, entre los logros de esta entrevista podemos decir el primer logro es haber logrado unir la fuerza latinoamericana y derrotar a un enemigo común. Solo hay que pensar en el hecho de que Simón Bolívar se haya trasladado desde Colombia hasta Ecuador con 5.000 hombres y haber reclutado 4.000 hombres más del ejército. El solo hecho de haberse trasladado hacia Ecuador para colocar en Guayaquil un bastión que le permitiera derrotar primero, lograr la victoria en Guayaquil, en Quito, en la batalla de Pichincha, y luego trasladarse al Perú, ya esto es un gran logro que se consolidó en esta entrevista. Porque en esta entrevista no solo fue un debate de ideas entre los dos líderes, sino que hubo un intercambio de la fuerza militar. Incluso ya antes que se produjera la entrevista se produjo en julio y en mayo se produce la batalla de Pichincha. Unos meses antes se había producido la batalla de Pichincha en Quito, y San Martín
le había entregado al mando del general Sucre 1.500 soldados. Es decir, que ya había una disposición y ya era natural, había una disposición en el terreno militar y ya era natural que se lograra compatibilizar el resto de los aspectos. Otro logro de esta entrevista es la visión internacionalista y el carácter continental que asumieron Simón Bolívar y San Martín de la guerra de independencia. Es decir, que no era una guerra de Colombia por un lado, de Argentina por otro lado, del Perú por otro lado. Era una guerra continental, era una visión internacional unitaria. El otro logro de esta entrevista es que se consolidó el modelo republicano como forma de gobierno para la nueva, la naciente nación. El gobierno republicano como modelo de participación que ya había sido definido, como lo dije anteriormente, en el Congreso de Angostura. El cuarto logro importante de este encuentro es haber mantenido la confidencialidad, que para no enterar al enemigo de la estrategia militar y política que estaban definiendo los grandes líderes para garantizar la victoria en la campaña del sur. El quinto logro, por supuesto, el más importante de este diálogo, es que consolidó el triunfo o estimuló o contribuyó a que se consolidara el triunfo definitivo del proceso de independencia que se concretó más tarde, 2 años después, en 1824, en la batalla de Ayacucho. Se consolidó porque fue derrotado el último reducto del gobierno realista español en nuestro continente. Por supuesto, si podemos interpretar estos logros, si los podemos redimensionar, pudiéramos decir que este es el origen de una geopolítica emancipadora en América Latina. Es la matriz del antiimperialismo. Y es la matriz porque del antimorroísmo, no porque el antimorroísmo nace después, pero es la matriz y vamos a hablar un poco de eso. Es decir, es la creación de un nuevo orden internacional, porque ya Simón Bolívar fue coherente desde el manifiesto, desde los primeros documentos de Bolívar, ya había la visión de un nuevo mundo, de un nuevo orden, y había sido coherente que en lo que se trataba era de construir un nuevo mundo, un nuevo orden internacional, que es lo que todavía está vigente en estos momentos, contra el neoliberalismo que se ha impuesto y contra la hegemonía imperial. De allí surge una contradicción histórica, la contradicción histórica más importante, la contradicción histórica que surge de este evento unitario, patriótico de la unidad latinoamericana. En 1823 surge la doctrina Monroe con un engaño, bajo un engaño de defender la posible invasión de Europa. Es decir, que la doctrina Monroe surge como
una visión de proteger a las nuevas naciones de un posible rebrote de la dominación, de la agresión española. Pero lo que se oculta detrás de eso es una visión oportunista, ventajista, de tratar de aprovecharse de todo lo que había, el desgaste que habían tenido nuestros procesos por los rigores de la guerra, tratar de sacarle provecho, porque ya Estados Unidos habían pasado por un proceso de independencia mucho antes, a finales del siglo anterior, a finales de 1700. Y se creían en la autoridad de colocar su modelo como el modelo ideal para todas las naciones de la América. Sí, pero utilizando la supuesta amenaza que podía significar todavía la amenaza europea. Tanto es así que esa visión engañosa logró inclusive conquistar a algunos líderes latinoamericanos, como es el caso de Francisco de Paula Santander, quien se asumió como un defensor de esa doctrina, porque consideraba que el modelo republicano, el modelo norteamericano, era el modelo a seguir en nuestra región, en nuestro subcontinente, en Sudamérica. Por eso, unos años más tarde, en 1826, 4 años después, cuando se produce la convocatoria al Congreso de Panamá, Santander y el representante enviado por Bolívar para organizar la agenda y la convocatoria del Congreso de Panamá traicionan a Bolívar. Traicionan a Bolívar porque Bolívar había dado una instrucción precisa de que quienes participaran en el Congreso fueran las naciones liberadas de España, y excluía totalmente a Estados Unidos y a Reino Unido, por supuesto. Las excluía de ese Congreso. Sin embargo, Pedro Gual, representante de Bolívar, y Santander, también representante de Bolívar, traicionaron a Bolívar y convocaron al gobierno americano y convocaron al Reino Unido. Por supuesto, esto es una traición al carácter unionista que se había forjado en la entrevista de San Martín y Bolívar. Por supuesto, hay que decir que después del Congreso de Panamá, que estos traidores hicieron fracasar, por supuesto vino un carácter mucho más claro de la doctrina Monroe hacia una orientación imperial. Por eso ya desde su momento, en el año 1823, cuando fue formulada, la doctrina Monroe planteaba América para los americanos. Es decir, pero el modelo de nuestras naciones tenía que regirse por lo que planteaba el gobierno americano, porque ellos se consideraban que eran el ejemplo. Ellos se basaban en un principio que se llamaba el destino manifiesto. Es decir, ellos estaban como dijo Bolívar dijo, están predestinados a plagar por la providencia, a plagar de miseria nuestro continente en nombre de la libertad, porque siempre ellos manejaban
el discurso de la libertad y el discurso de la defensa del continente. Por eso, cuando a comienzo del siglo XX, ¿verdad?, ellos intervienen en Cuba y se apoderan de Cuba, pero antes se habían participado en la separación de Panamá y la habían separado de Colombia. Es decir, que ya venían consolidando el proceso de intervención y de agresión y de división en nuestro. Es decir, ya venían cabalgando sobre derrotar la unidad que habían declarado Simón Bolívar y San Martín. Por eso, la doctrina Monroe no es simplemente una doctrina, un escrito, un documento. La doctrina Monroe tiene un carácter pragmático. Buscar resultados en términos de poder. Si la doctrina Monroe no es un escrito de intenciones y se basa en un enfoque supremacista, es decir, pensar que los Estados Unidos tienen toda la legitimidad para ordenar a la América, por lo menos a nuestra América. Es decir, a través de una hegemonía, un modelo económico, político, militar y cultural. Es decir, que esa es la función pragmática que le asigna el destino manifiesto a la doctrina Monroe. ¿Sí? Por eso, bajo ese destino manifiesto, se ha profundizado la agresión imperial. Es decir, ya no solamente actuaron a comienzos del siglo XX en Cuba o con la separación de Panamá de Colombia, sino que ya en pleno siglo XX, a mediados del siglo XX, participan en el derrocamiento del gobierno de Guatemala, participan imponiendo una dictadura en Chile, con el derrocamiento de Allende, y en Argentina también imponen una dictadura. En Nicaragua arman una contrarrevolución contra los sandinistas y arman un ejército paralelo. Y a Cuba y a Venezuela, a Cuba primero, le mantienen un embargo, le mantienen un bloqueo de sus operaciones económicas que no permiten que ese gobierno, que ese pueblo pueda ser autónomo en sus relaciones comerciales a nivel internacional. Y lo más grave es que crean un instrumento, un tratado internacional de asistencia recíproca, el TIAR, que le da potestad para intervenir militarmente en cualquier país que ellos consideren que está amenazado por un proceso revolucionario con el cual ellos no estén de acuerdo. Por lo tanto, la narrativa que se desarrolla a través de la doctrina Monroe está basada en un relato de la colonialidad. Es decir, la colonialidad es una categoría que se refiere a la dominación ideológica y política para que los pueblos pierdan el sentido de identidad y para que el imaginario colectivo en América Latina, en este caso, sea transformado por una mentalidad de sumisión.
Por eso, la direccionalidad de la doctrina Morrow en el caso de Venezuela, como en Venezuela se instauró un proceso de cambio, de transformación a partir de 1999. Entonces, la orientación de esta doctrina Morrow, como ya no es a través de la intervención militar directa, sino es socavar la legitimidad del proceso que se está construyendo, con la idea de desvirtuar y desconocer la autonomía que tiene Venezuela para proponer su propia forma de gobierno. Es decir, se trata de deslegitimar el Estado venezolano, la estructura jurídica y política del Estado venezolano, e imponer la tesis del Estado fallido. Es decir, que somos un Estado fallido, no somos un Estado legal, no somos un Estado jurídico, somos un Estado que viola la seguridad de la sociedad. Por eso lo que se busca es facilitar una intervención externa, como lo han hecho siempre. Entonces, la agresión contra Venezuela, como decíamos anteriormente, la doctrina Monroe tiene un carácter pragmático, ¿verdad? Entonces, la doctrina Monroe llevó a que Estados Unidos promoviera unas medidas coercitivas unilaterales. Es decir, ellos se sienten con la legitimidad de prohibirle a Venezuela que tenga una economía independiente, que tenga un gobierno propio, y la manera de hacerlo es imponiéndole unas pautas para disminuir la capacidad del aparato económico para socavar las relaciones económicas de Venezuela hacia el mundo, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y eso viene reforzado por una manipulación hacia la crisis migratoria que se ha producido en el país. Entonces, por supuesto, la estrategia mediática se basa en que el modelo que se ha impuesto en Venezuela ha producido una crisis migratoria y quieren posicionar la figura del estado de la crisis humanitaria, ¿no? Es decir, la gente, la crisis humanitaria la produjo el modelo de gobierno que asumió Venezuela, pero ocultan que esa crisis humanitaria o esa migración es producto de un boicot hacia la economía y una manipulación del ritmo de la dirección del Estado. Ya para ir concluyendo, lo que queda de esta reflexión es retomar el ejemplo de Simón Bolívar y San Martín para desenmascarar, en primer lugar, el carácter falso y de ese salvacionismo que plantea la doctrina Monroe. La doctrina Monroe no va a salvar a nadie de ninguna invasión. La doctrina Monroe está basada en una falacia de la crisis humanitaria para intervenir los gobiernos con los cuales no estén ellos de acuerdo. En este caso, lo que se plantea para enfrentar y derrotar a la doctrina Monroe, siguiendo el gran legado que nos dejaron nuestros libertadores, Simón Bolívar y San Martín, diríamos lo siguiente. En primer lugar, retomar una concepción emancipadora de nuestra historia, que rescate
las enseñanzas de nuestros libertadores, en este caso, sobre la unidad latinoamericana. Si no hay unidad en América Latina, no habrá posibilidades de victoria contra la doctrina Monroe. Fíjense cómo lo que está ocurriendo en este momento. No se puede explicar que en algunos países estén ganando fuerzas tan primitivas, porque además de que representan el neoliberalismo, representan un primitivismo político, un fascismo, por ejemplo, como en el caso de Argentina o como en el caso de Ecuador, donde prácticamente el pueblo ha sido seducido. Por eso hay que promover una enseñanza de la historia insurgente que dignifique nuestra historia libertaria. Por eso hay que promover el pensamiento decolonial. Como decía Dussel decía, hay que promover una epistemología del sur. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que crear un pensamiento desde nuestra propia realidad. No es el modelo ideado en Europa o en Estados Unidos, es nuestro modelo. Y tenemos mucho bagaje intelectual, mucho bagaje ancestral para crear nuestro propio modelo. Y yo diría que uno de esa matriz epistemológica para ese modelo es el concepto del buen vivir. El buen vivir, que es un principio ancestral de nuestras poblaciones originarias. La otra acción a seguir para enfrentar a la doctrina Monroe, asumir, como decíamos anteriormente, un carácter continental de la lucha antiimperialista. La lucha antiimperialista no es de Venezuela, no es de Colombia, no es de Argentina, es de América Latina contra un modelo que históricamente ha pretendido subyugarnos y mantenernos bajo un proceso de neocolonización. Y finalmente, en esta universidad y en todas las universidades y en los colectivos donde haya pensamiento crítico, tenemos que recobrar la fuerza argumental, la fuerza teórica, la fuerza filosófica del pensamiento bolivariano. Hay que estudiar los documentos de Simón Bolívar. Todos los documentos. En cada documento hay una visión estratégica de un nuevo mundo, de una nueva mundialización, basada en el respeto, basada en la humanidad, basada en lo más grande del ser humano, que es la felicidad colectiva. Por eso tenemos que luchar entonces por crear una visión holística, una visión totalizadora que permita que los latinoamericanos nos unamos como lo soñó Bolívar y como lo soñó San Martín.